Una vez más, sean todos cordialmente bienvenidos, queridos estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, en la asignatura de Filosofía de la Educación de la Universidad de Carabobo. Quien les habla nuevamente el profesor José Tadeo, y para transitar estas reflexiones en torno al problema antropológico. En nuestras consideraciones anteriores discutíamos sobre el problema del ser y habría que dar, de acuerdo a la UNESCO y a sus planteamientos sobre la educación, uno de los pilares fundamentales era el ser, pilar que por cierto es bastante, digámoslo así, controversial por cuanto las respuestas al ser solamente se dan desde la filosofía. Y eso es lo que queremos ahora ahondar. Y ciertamente, para dar respuestas al ser, dábamos respuestas desde lo antropológico, desde lo humano. En nuestra primera sesión hablamos del significado de humano y dimos lo siguiente. Vamos a nuestras presentaciones. Aquí estamos una vez más. Ajustamos la imagen. Siempre la colocamos al mismo lado para que... Y hacemos nuestra presentación. Ya estamos aquí. Corregimos la imagen. Sí. Entonces, una vez más, estimados participantes de nuestro curso de Filosofía de la Educación de nuestra querida Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Carabobo. Hoy vamos a entonces ir a la segunda fase de lo antropológico, porque cuando aquella vez planteamos el problema, en la clase anterior, el problema de la filosofía, de la educación, y en función de los 4 pilares de la educación, el ser, el conocer, el hacer y el convivir, siempre hemos dicho que el problema del ser queda como que de lado. Sin embargo, el problema del ser, para mí, es uno de los más importantes. Y como decía previamente, es de los más importantes porque es un problema netamente filosófico. Y para responder al ser, respondíamos tomando las afirmaciones de Rodríguez. Rodríguez decía que sin la conciencia clara de una antropología, el proceso educativo es deficiente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la respuesta que usted se dé como ser humano, entonces usted tiene las respuestas pertinentes. Cuando asumimos lo del ser humano, ¿por qué? Porque venía dado en función de que de acuerdo al modelo de hombre, al modelo de humanidad, al modelo de sociedad que usted tiene, construye su modelo de educación. ¿Por qué? Porque la educación es la que construye el telos humanos, o de manera, si se quiere, ideal. La educación es el proceso que me desarrolla al humano. En este sentido, de acuerdo a la concepción humana, teníamos una perspectiva educativa. Y cuando empezamos a definir lo humano, lo primero que establecíamos es que humano viene del humus de la tierra. Y hacíamos referencia a que es esa capa vegetal, esa capa de estiércol, si se quiere, en sentido peyorativo, aunque tiene mucho sentido, es esa capa donde se degrada la materia viva, pero que a su vez esa materia viva se convierte en digamos, en la tierra fértil que dará origen a la nueva vida. Por lo tanto, el humus es como ese origen de la vida, de la tierra, de donde de alguna manera surge la vida como tal. Entonces, humano viene del humus, viene de la tierra, de esa tierra fértil. Y cuando proviene de la tierra, lo primero que nos advertimos es que ese humano proviene de la tierra y entonces tiene un componente material, entre comillas. Tiene un cuerpo, se hace cuerpo. Más que tiene un cuerpo es, se hace un cuerpo. Y fíjense, es importante porque ya Aristóteles decía
que nuestro género era el género humano. Dentro de las especies, nuestra especie es humana. Pertenecemos a un reino animal, a un reino que es físico, pero que tiene características y que lo distintivo es su humanidad. Y esto es importante. En primera instancia, entonces, somos cuerpo. Y nuestra existencia la desarrollamos dentro de un cuerpo particular. Y esto es importante, muchachos, porque en el caso de los transgéneros, y esto es con mucha delicadeza, ellos se cambian de sexo, pero no se cambian de cuerpo. Ojo, el cuerpo con el que usted nace es el cuerpo con el que usted fallece. Usted cambiará, determinará, modificará algunas características, modificará algunos órganos, pero en el cuerpo en que usted nace es con el cuerpo que usted muere. Y es en el cuerpo donde usted pasa toda su vida. No que me sentía que tenía un cuerpo extraño. No, 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 no. Usted sigue siendo su cuerpo. Y su cuerpo, pues, de acuerdo a la naturaleza, como viene dado en una versión interesante porque o es masculino o es femenino. Y tiene sus propias características. Ciertamente, un cuerpo que me permite ubicarme a mí, pero que también permite ubicar a los otros. Un cuerpo que por una parte es ipseidad, que es propio del yo, un cuerpo que me hace yo, pero un cuerpo que también me hace reconocer que hay otros cuerpos. Ciertamente, en mi cuerpo y en el cuerpo del otro es donde el ser se desenvuelve, el ser humano. Y es por eso que en y desde mi cuerpo me desenvuelvo y desarrollo en el mundo. No vivimos una fantasmagoría, no vivimos una fantasía, vivimos una realidad y esa realidad que vivimos en la cual nos conectamos con nosotros se llama mundo. Y nosotros somos seres en el mundo y como seres en el mundo tenemos nuestra corporidad, nuestro cuerpo, pero tenemos elementos que nos permiten relacionarnos y desarrollarnos como persona en el mundo. Y esto le da sentido a la educación, porque la educación es ese telos, esa institución que debería garantizar un proceso de realización equitativo y profundamente humano de mi ser con los demás. Ciertamente, y en la clase pasada le dimos mucha preponderancia a la dimensión corporal porque ciertamente, vuelvo a repetir y disculpen la redundancia, porque es desde mi cuerpo donde nos realizamos. Sin embargo, el ser humano es un ser bastante complejo, es un ser de trascendencia, es un ser donde la persona se identifica con el cuerpo, pero es capaz de ver más allá del cuerpo. Es un ser de horizontes, es un ser de apertura, es un ser de logos, es un ser donde la fisis, la naturaleza y la metafisis, lo espiritual, conjugan. Es decir, el ser humano se realiza en su cuerpo, pero también tiene elementos fundamentales que trascienden el cuerpo. Por eso es que el ser humano es un ser de trascendencia, es un ser que ve futuro, es un ser que analiza el pasado, es un ser que ama. Entonces, es importante que partiendo del elemento fundamental, cuerpo, ojo, las visiones dualistas de la historia han hecho mucho daño. Visiones dualistas como la visión materialista, de que solamente somos cuerpo. Y realmente hay tiempos, por ejemplo, los proyectos izquierdistas, muy izquierdistas, que más que izquierdistas materialistas, reducen el ser humano a puro cuerpo. Y entonces lo que interesa es la patria, lo que interesa es el sistema, y usted es un número más dentro del cuerpo. Por lo tanto, si usted fallece o si fallecen 20.000 o 30.000 personas, no nos interesa lo que nos interesa es mantener viva el sentido de la patria. Y si no, analicen la Unión Soviética.
el sentido materialista. O si no, el mismo sentido materialista en sentido económico. Lo que nos interesa es la producción y si usted muere produciendo, no nos interesa. Sin embargo, también hay concepciones espiritualistas y ya tenemos, por ejemplo, todo el problema de la Edad Media, los abusos y excesos que se hicieron. Por lo tanto, no son dos posturas encontradas, sino que el ser humano tiene una dimensión metafísica y una dimensión física, natural. Esto es lo que tenemos que asumir. No es que es una sola, es que son las dos. Es que son las dos. Ahí les podría sugerir que revisen la tesis doctoral del profesor José Tadeo en la parte antropológica, donde hay una perspectiva antropológica interesante dada desde la complejidad y que ahora resumimos nada más. Ciertamente, entonces, hoy vamos a analizar a profundidad o vamos a marcar las distinciones para que ustedes revisen este elemento, el elemento espiritual. Es decir, no solamente somos cuerpo, también ahí hay que utilizar el sentido lógico. Cuerpo y alma. Alma y cuerpo. Ese y significa que son los dos en igual categoría. Por lo tanto, ya viene todo el problema del neuma, de respirar, por favor. Es respirar. No, ahí faltó una S. Respirar todo el elemento del espíritu, todo lo que es la psicología, todo el problema mental, el conocimiento, el cogito ergo, el pensar. El cogito ergo es importante, el pensar, fíjense, ciertamente, hoy estamos entendiendo que nuestro cerebro juega una función muy fundamental y es que, por ejemplo, ya entendemos que nuestros órganos sensibles son medios, son conectores, pero quien organiza la imagen, quien organiza todo es el pensamiento. Y por eso les sugiero que lean el libro de ¿Qué significa pensar nuevamente de Heidegger? Por eso es que en la actualidad uno de nuestros mayores problemas es el estrés. Y el estrés a veces no es de carácter físico, es de carácter mental. Y aún siendo de carácter mental, recuerden ustedes, nos afecta y nos afecta a todos. Pido disculpas una vez más por el error ahí, es respirar. Pero el ser humano, en esa dimensión trascendental, una dimensión que no se reduce a lo físico, es un ser de lenguaje, es un ser, como dice Cassirer, que maneja los símbolos y opera con símbolos y maneja símbolos y significados para entender la realidad, pero que utiliza elementos metafísicos, nuestro lenguaje, nuestro símbolo. Nuestro lenguaje, aunque esté estructurado de manera física, por las voces, por la voz, por las cuerdas vocales, por el esfuerzo de respirar, por emitir el sonido, porque hay toda una estructura que nos permite el hablar, nuestro hablar es distinto. Nosotros no hablamos alemán o podemos hablar alemán y el alemán tiene una estructura lingüística totalmente distinta, o el asiático. ¿Por qué? Porque no es un problema de la estructura fisiológica, sino que es un elemento realmente metafísico. Y por eso manejamos símbolos. Y es clave, así nos acusen de heideggerianos hasta cierto punto, es clave porque es Heidegger quien plantea, si nosotros queremos develar el ser, si el problema de la educación es el problema del ser, Heidegger dice, el lenguaje es la casa del ser. Eso lo dice en el libro sobre la Carta al Humanismo. Y esto es importante, porque si lo que nosotros queremos ir precisando, y no lo vamos a tocar más en profundidad, sino que lo vamos a dejar allí, el problema ontológico del ser humano, el problema metafísico del ser humano, y lo que estamos haciendo con esta discusión, es decir, el ser humano es cuerpo, pero también es metafísica, el ser humano es físico y también tiene elementos que le ayudan para su ser, desde la metafísica, como es el lenguaje, como es el operar con símbolos, entonces realmente
hay que tener esto en cuenta al momento de desarrollar un proyecto educativo. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que maneja los elementos metafísicos, que maneja elementos simbólicos y que utiliza elementos simbólicos para crear nuevos simbolismos. Es decir, lo que aquí escribimos como símbolo sobre símbolo. Es decir, entendemos una realidad, la plasmamos mediante símbolos y interpretamos simbólicamente eso. Y es por eso que en nuestro caso, y los que les guste la literatura, el problema de la metáfora, que es algo muy hermoso, lo metafórico del ser humano. Y es por eso que le tengo esta reflexión desde Cassirer, que dice, es imposible expresar las ideas abstractas en el lenguaje humano si no es valiéndose de metáfora. Por eso es que hablamos de símbolo sobre símbolo, el lenguaje metafórico. Y no exageramos que el diccionario de religión antiguo está compuesto de metáforas. ¿Por qué? Porque la manera de comprender a los antiguos es metiéndonos en ese mundo mítico metafórico. Ojo, es importante. Los mitos, como decimos en teoría del conocimiento, no son falsedades. Los mitos algo de verdad manifiestan. Y el sujeto que escribe y desarrolla el mito lo hace para describir la realidad que vive con el instrumento que tiene a la mano. Y por eso el mito y la metáfora siempre van a estar presentes en lo humano, porque es una manera de simbolismo humano. Por eso es que ciertamente cuando nos damos aquí, muchas veces hay muchas fuentes de malas interpretaciones, pero el ser humano es un ser simbólico. Y como es un ser simbólico, siempre va a recurrir a elementos metafóricos para tratar de precisar lo real. Aun cuando tengamos también a la ciencia que trata de hacer lo más cercano a la realidad el lenguaje para describirla. Por lo tanto, es importante que en este construir del elemento metafísico, un elemento clave del ser humano que los distingue sobre los demás es esto, es que es el ser que se pregunta sobre sí mismo. Y al preguntarse sobre sí mismo, da respuestas. Eso no lo hacen las otras especies. Las otras especies es posible que tengan conocimiento, que tengan memoria, pero el ser humano hasta ahora es el único que piensa sobre sí mismo y que reflexiona sobre sí mismo. Y esto es importante porque hoy hablamos de inteligencia artificial. Inteligencia, diría Santo Tomás, es la capacidad de intelligere, de leer dentro. Pero leer dentro no significa reflexión, y esto es lo característico de lo humano. El ser que reflexiona, el ser que piensa y reflexiona sobre sí mismo. Y al reflexionar sobre sí mismo, esta dimensión me permite identificarme. Se identifica con, sí, nos podemos identificar con algo, pero al mismo tiempo podemos diferir de algo. Y es por eso que frente a realidades y frente a situaciones, el ser humano, cuando ve una situación, puede unirse a ella o puede negarse a ella, sea buena o sea mala, no importa el sentido. ¿Cuántas personas no se unieron al movimiento de revolución bolivariana? ¿Cuántas personas no se opusieron? Que el proyecto sea bueno o sea malo, en esta, digamos, en esta sección, en este momento, no vamos a decir que sí y que no, sino cuántas personas se unieron a un proyecto y cuántas personas difirieron de ese proyecto. Es decir, el ser humano reflexiona, asume y da respuesta. Y lo importante es que aparece un elemento significativo, el elemento conciencia, el elemento darse cuenta. Esa capacidad es metafísica, esa capacidad trasciende. Entonces, el ser humano es cuerpo, pero no solamente es cuerpo, es un ser que se pregunta, un ser que se pregunta y es capaz de al preguntarse darse respuesta y asumir. Por eso es un ser condenado a la libertad. Un ser que permanentemente esté donde esté, quiere ser libre.
opta y lucha por ser libre. Por eso es que es un ser que asume principios y valores y que asume proyectos, un proyecto de ser en el mundo. Es un proyecto que determina sus acciones. Entonces, el ser humano es un ser que se pregunta sobre sí mismo y es un ser en permanente construcción. Se está haciendo permanentemente. Es una construcción permanente, es un proyecto que nosotros llamamos proyecto de vida. Y en el caso del docente es un proyecto de vida muy interesante a pesar de las situaciones que estemos viviendo ahorita en educación. Por eso es que el ser humano es un ser que permanentemente va a buscar la libertad. Y va a buscar a la libertad en función de los principios y valores que tiene. Y por eso es importante en el curso que viene, el curso de ética. ¿Por qué? Porque usted determina su libertad en función de los valores que asume o de los principios que rechaza. Porque usted es un proyecto, un proyecto, un proyecto abierto. ¿Por qué? Porque usted, insisto, se pregunta sobre sí mismo. Y al preguntarse sobre sí mismo, da respuestas a elementos de sentido, elementos de hacia dónde, el telos. Tarde o temprano el hombre se pregunta por su existencia. Ustedes mismos, muchachos, están en el tercer semestre y ustedes definen qué carrera, ya hicieron la primera elección, por la vía que fuesen. Eligieron educación, muy bien. Eligieron educación en un momento controversial. Y ahora dentro de educación eligen a qué área cognitiva se van a dedicar en la enseñanza. Por lo tanto, ustedes de alguna manera se preguntan por lo más significativo, lo que le da ese matiz especial al proyecto que usted desarrolla, que es el problema de sentido, el hacia dónde, el telos. Hoy en día, frente a nuestra situación que vivimos, muy acuciante en Venezuela, por esta situación política, social, económica, de desesperanza, usted se pregunta por el sentido. Y en el sentido tenemos varias perspectivas. Uno, el elemento utópico. Uno, la utopía. Revísense ese término que es muy bello, muy interesante. Proviene, ha sido estudiado por Tomás Moro. La utopía es el lugar ideal y ha sido estudiado muy profundamente, muy bellamente por un marxista llamado Ernest Bloch, que habla de la utopía, pero frente a la búsqueda de ese lugar bello, de ese lugar pleno, podemos encontrarnos con perspectivas como del nihilismo, de la nada. Y la nada nos lleva al absurdo. Quien estudia extraordinariamente el absurdo es el señor Jean-Paul Sartre. Y quien estudia muy interesante el problema nihilista es Nietzsche. Es decir, aquí tendríamos tres autores para desarrollar un curso interesante. La utopía de Tomás Moro y Ernest Bloch. Para uno, un visionario cristiano, Tomás Moro. Para otro, un marxista humanista interesante, Ernest Bloch, que sería bueno reflexionar sobre ello. Y además, dos señores que han marcado una huella profunda en la filosofía, como es Nietzsche, con el nihilismo, la voluntad de poder y el absurdo. Entonces nos conseguimos con dos cosas, con una utopía o con un absurdo, con un nihilismo, donde el señor Heidegger dice, bueno, usted búsquele el sentido a la cosa, porque somos sensum tode, seres para la muerte. Es decir, al final, las preguntas de mayor profundidad que el hombre se hace y la persona se hace, la mujer se hace durante toda su existencia, es el sentido de la muerte. La muerte llega como elemento clave en la vida humana y dependiendo del sentido de la que usted le da a la muerte. Por eso, cuando uno ve los regímenes totalitaristas como el nazismo, como el estalinismo, como los regímenes de China,
donde Mao, son los tres grandes señores, Hitler, Stalin y Mao, que, bueno, no les importaba la muerte del otro. Gente que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, o situaciones también de otro extremo, como los bombardeos sobre los países asiáticos, es decir, donde la gente moría y no era nada, donde lo que le importaba era simplemente establecer su régimen político. Entonces la gente se pregunta qué sentido tiene la muerte. Y a pesar de esto, hay un elemento significativo. Ahí surge el elemento de esperanza. ¿Por qué? Frente a la finitud humana, frente al llegar al tope de la existencia, el ser humano se pregunta por la trascendencia. Y el ser humano, al preguntarse por la trascendencia, se abre a un elemento significativo llamado esperanza. La esperanza no la vamos a tocar aquí, queridos muchachos, porque la esperanza tiene un corte teológico. Hasta ahora, en filosofía, tocaremos el elemento utopía como aquel lugar de plenitud, de perfección. Pero la pregunta por la muerte, al final la gente se hace este cuestionamiento y dice, ¿todo se acaba aquí? ¿Somos seres para la muerte? ¿O hay posibilidad de aperturarse a un sentido más allá? Y aquí nos quedan al final esas dos preguntas. ¿Todo se termina con la muerte o se inicia con la esperanza? Para la esperanza tenemos todo el elemento religioso. El ser humano también es un ser religioso. Es un ser que cree. Es un ser que tiene fe. Inclusive los científicos creen y tienen fe en la ciencia misma. Muy bien, pero tienen fe. Y la fe es un elemento de trascendencia. No es un elemento que se queda en una corporeidad, sino que es un elemento que nos permite trascender. En este sentido, cuando nosotros queremos darle respuesta a quién es este sujeto, quién es este que se pregunta sobre sí mismo, entonces dice Zubiri, o asumimos el planteamiento de Zubiri, es un ser de realidades. El ser humano es el que le da sentido a la cosa. No es que la cosa no exista, no, no, no. Es que el hombre le da sentido a esa cosa, a esa existencia de la cosa, que de un metal puede convertirla en un cubierto o un metal puede convertirla en un arma. Es el hombre quien le da sentido. Un hombre que, según Teilhard de Chardin, es una unidad en la diversidad. ¿Por qué? Porque ciertamente somos un conjunto de dimensiones. Y como dice ciertamente la tendencia de la teoría de sistemas, el todo es más que las partes, que la suma de las partes, porque el todo es una integralidad, el ser humano es una integralidad, donde se une lo uno y lo diverso, donde hay unidad y pluralidad. Es un ser, perdón, que se mueve en una línea de lo limítrofe. El ser humano se mueve entre el cielo y la tierra, entre la razón y la irracionalidad, entre lo bueno y lo malo. Es una razón de frontera, diría el señor Trías. El ser humano, por eso es difícil, digamos, sintetizarlo en un elemento. Tal vez aquí es donde viene este aporte de Gebhard. El ser humano es, como es tiene multiplicidad de dimensiones y todas se conjugan en él, entonces el cuerpo humano es un cuerpo espiritualizado y un espíritu corporeizado. Es cuerpo, espíritu, espíritu, cuerpo. Es que son las dos cosas al mismo tiempo. El ser humano, esta reflexión del señor Gebhard se comprende, muchachos, cuando uno analiza un poco las perspectivas de la física cuántica y sobre todo el fenómeno de la luz. Los físicos primero decían que eran paquetes, después decían que eran ondas. Al final dijeron, no, son paquetes y ondas al mismo tiempo. Y así es el ser humano.
El ser humano es un cuerpo que es espíritu, pero es un espíritu que es cuerpo. Son las dos cosas. Son las dos dimensiones en una sola dimensión. El conjugar estas dos dimensiones es lo que nos hace humanos. Por eso, insistimos, es un ser complejo multidimensional, donde corporeidad y espiritualidad se conjugan, donde hay historia, hay un proyecto grande, pero también hay una cotidianidad, hay una historia personal, donde hay un actuar permanente, pero ese actuar tiene que ser complementado con una reflexión, donde el hombre decide y ejerce a plenitud su libertad, pero ejerciendo a plenitud su libertad se condiciona. Como decía el amigo Kant, libertad no es hacer lo que quiero, sino es hacer lo que debo. Y cuando hago lo que debo, me condiciono, renuncio a otras cosas. Por eso es que frente a esta gama y a este matiz, el hombre es una singularidad. Una singularidad. Aunque se estudie la genética, es una singularidad propia e irrepetible. Aunque tenga misma huella digital, mismo ADN, el hombre tiene su propio sentir. El hombre es el que es. Y el hombre tiene su propio cuerpo, porque aunque sean gemelos, cada quien ocupa su propio cuerpo y se desenvuelve en su propio cuerpo. Esto es lo importante del ser humano, porque es un ser lleno de complejidad, de multidimensionalidad, pero es un ser que se desarrolla en proyectos donde requiere del otro, en proyectos donde requiere abrirse en intersubjetividad al otro, donde surge el amor y la amistad, donde se da un elemento significativo, como lo llama Moreno, de la relación. No es un ser individualmente puro, es un ser que se abre a los otros y se abre a la sociedad. Y por eso ustedes estudiaremos después ética. ¿Por qué ética? Porque es el estudio de mi ser junto al comportamiento de otros seres para la construcción de un proyecto. Y esto es importante. Ciertamente, aquí les dejo esta flecha de lo humano. ¿Hacia dónde va el ser humano? Depende de la respuesta que usted dé, depende de la respuesta que usted manifieste, le dará sentido al proyecto. Ciertamente, hay un sentido, hay un proyecto y ¿qué nos queda? Un elemento de trascendencia. Esa trascendencia viene dada en qué sociedad queremos crear. Una sociedad finita, una sociedad infinita, una sociedad que se está abriendo cada vez más a los elementos tecnológicos y ahora hablamos de transhumanismo. ¿Qué modificación está surgiendo el elemento cultural humano? Queridos muchachos, ciertamente creo que es interesante seguir reflexionando sobre el aspecto antropológico y en estos minuticos le hemos dedicado a la segunda fase. Primera fase, sí, ciertamente estamos cargados de corporeidad y esa corporeidad está íntimamente, son una unidad con la espiritualidad. Por eso somos cuerpo y somos espíritu. Somos un cuerpo que se desarrolla según unos lineamientos que su propia espiritualidad le da. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar del elemento cultura. ¿Por qué? Porque esa convención humana, ese encuentro de seres que se unen, que se comportan y que trabajan en un proyecto, se juntan en una sociedad. Vamos a analizar en nuestra próxima actividad lo que es lo social, la actividad, y lo social desde nuestra cultura, no visto desde la sociología, sino visto desde la filosofía. Queridos muchachos, vayan armando todos estos elementos para hacer la siguiente reflexión. Como siempre, un placer, ha sido un placer trabajar con ustedes y analizar estas perspectivas filosóficas que nos sirven de base para desarrollar el telos y el proyecto educativo que queremos plasmar o plantear
y sobre todo frente a la situación que vivimos, donde nos vamos una vez más a dar cuenta de lo significativo e importante que es la educación. Queridos muchachos, feliz semana, feliz día. Sigamos trabajando, sigamos reflexionando. Una vez más, nos vemos en nuestra próxima actividad académica. Saludos y hasta luego.